Muy buenos días. Bien, acompañado por el teniente alcalde delegado de Vivienda y Derechos Sociales y por el director general del Instituto de la Vivienda y de la Sociedad de Vivienda, es obvio, lo saben ustedes, que vamos a hablar de viviendas. Vamos a hablar de viviendas en una noticia muy positiva, que es que en base a la financiación ya conseguida y cerrada para abordar la construcción de 476 viviendas de protección oficial en régimen de alquiler, en los terrenos que son conocidos como Subte 8, o sea, al final de la zona de la universidad, que saben ustedes que tenemos ahí suelo para 1.001 viviendas, pues nos va a permitir poner en marcha una inversión de 55 millones largos de euros, 55.390.000 euros, y además, lo que es todavía más importante, no solamente la inversión y el empleo que genere durante las obras, directo e indirecto, sino también, evidentemente, incrementar más aún nuestro parque de viviendas en alquiler. Que saben ustedes que es, comparativamente, de los más potentes de España, comparativamente a la población que tenemos. Estamos exactamente el cuarto en cifras absolutas, con esta promoción de viviendas, y el tercero, que es Bilbao, no hace ninguna, en este tiempo pues nos pondremos tercero. Pero en fin, eso es un poco anecdótico. Lo que nos importa es que damos una respuesta, parcial todavía, evidentemente, al tema de vivienda en nuestra ciudad, donde la demanda de viviendas en alquiler es alta, ¿no? Esta financiación, a la cual me he referido, está fundamentada en el Banco Europeo de Inversiones, el BEI, que nos aporta 37 millones de euros. Nosotros ponemos algo más de 6 millones de euros de fondos propios. Y luego el resto, hasta los 55 millones que he aludido, 55.390.000, viene de una financiación autonómica y central, o sea, son fondos del Estado, pero que gestiona, administra la comunidad autónoma. La comunidad autónoma es la que le hemos pedido y nos ha concedido, en base a los méritos que tiene esta promoción, digamos, esta aportación, enmarcado tanto en el plan que tiene el Plan Estatal de Viviendas, el año 21, del 18 al 21, perdón, como el plan que tiene la Junta, que se llama de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, del 18 al 20, ¿no? Son 5 parcelas que tienen distinto tamaño, que suman las 476 viviendas. De ellas hay 154 que serán en régimen especial, tienen la renta más baja, estará en torno a unos 300 euros. Está dirigida a aquellas familias que tengan unos ingresos de hasta 2,5 veces el IPREM. Y las otras 322 son en régimen general, que son familias que tengan 3,5 veces el IPREM, o sea, estamos hablando hasta 26.000 euros, la otra cifra era hasta 19.000 euros, y ahí el alquiler estará en torno a 400 euros. La idea es ponerlo en marcha inmediatamente, por esto tiene que ir a pleno, la aprobación de las condiciones, crédito, etcétera, y después la licitación correspondiente. Calculamos que, poniéndonos muy pesimistas en plazos, que final del año próximo, principios del año que viene, o por principio, primavera del año que viene, podríamos empezar. Espero que podamos empezar. Serán, como decía, 5 parcelas, 5 promociones, que irán con un cierto decalage. Ahí tiene poco que estudiar la Sociedad de la Vivienda y el Instituto de la Vivienda, si agrupa algunas o no, en base a que pueden ser obras coordinadas, de alguna manera, desde el punto de vista de que puede hacer. Es un tema a analizar, pero la idea es ir con la máxima rapidez. Esto completa, es una muestra más, ¿no?, de este esfuerzo que decíamos en vivienda social que hemos venido haciendo en estos años. A lo largo de los 20 primeros años de este siglo actual, desde 2000, hemos puesto en marcha y se han terminado 5.223 viviendas de protección oficial, mitad más o menos entre alquiler y propiedad, 2.438 en alquiler y el resto en propiedad. Y se expresa también ese esfuerzo en que somos la primera ciudad de España en vivienda pública por habitante, la inversión, teniendo en cuenta los habitantes. Si nos comparamos con Barcelona y Madrid, pues tienen más viviendas en el parque municipal de vivienda. Nosotros estamos ahora en 3.920, que se convertirá, evidentemente, en 4.461 con estas que acabamos de mencionar, más algunas más. Y Madrid y Barcelona pues están en 6.300 Madrid y en 8.700 Barcelona, pero son poblaciones bastante más
numerosas número de habitantes que nosotros, ¿no? Ese es el resumen, es tan simple como eso. Una magnífica noticia que queríamos compartir con ustedes y con los malagueños. Supone ir completando ciudad, supone dotar de un entorno de vivienda que no solamente va a ser protección oficial, es bueno recordar que allí hay unas parcelas propiedad de 11, la empresa que tiene 11 en promoción, para vivienda que puede ser VPO o libre, que son unas 600 y pico, 700 viviendas, y otro suelo de más de 1.000 viviendas, 1.400, 1.500 viviendas, que puede ser libre. El tener espacios donde haya una mezcla, mix, decimos, ¿no?, de esos conceptos nos parece muy positivo, ¿no? No ser todo del mismo tipo, ¿no? Entonces yo creo que la vivienda social debe estar integrada, integrándose, y eso facilita la cohesión social, facilita la promoción, facilita el intercambio, muchísimas cuestiones, ¿no?, desde el punto de vista de encuentro en comercio, encuentro en colegios, etc. Estar todas esas zonas, estas viviendas que me he referido nuestras, más las otras en el entorno de la universidad, pues es una noticia evidentemente positiva. Luego queda la segunda fase, digamos, segunda zona de las 525, que sumarían las 1.001, ¿no?, que eso pues ya nosotros estamos con la operación que hemos hecho con el BEI en condiciones de poder abordarlas, porque el crédito del BEI llega hasta 70 millones de euros y ahora vamos en esto a gastar 37 millones, nos queda otros 33 millones que con aportaciones nuestras y también las previsiones de subvención de la Junta podemos llegar a abordar esa vivienda. Pero ese suelo, ya aprovecho para contarlo, antes de que ustedes me lo pregunten, es el que va a estar ligado, está ligado a las conversaciones que llevamos en relación al tema de la Expo 27, y a la permuta por suelo de SEPES donde se ubicaría la Expo. Con lo cual, en cualquier caso, lo hacemos nosotros, porque no se llega al acuerdo de permuta, o la hace el Estado, directamente o indirectamente, porque se llega al acuerdo de permuta. En el caso de que haya permutas, no solamente haría eso, sino que en el propio suelo que tiene SEPES, que son 80 y tantas hectáreas, una parte de logística, otra parte sería para la Expo, 25 hectáreas, y otra parte para viviendas, está así en el plan general, hay capacidad de acoger hasta 1.400 viviendas, que lógicamente serían también de carácter social, ¿no? Por lo tanto, es una operación esta muy importante, pero enmarcada en otra que territorialmente y en el tiempo va a ir acompañándose de más acciones en promoción de vivienda. Es, por tanto, noticia de cohesión social, noticia de reactivación económica en la medida en que estas inversiones suponen un esfuerzo significativo que se traducirá, como decíamos, en empleo directo e indirecto y en actividad económica. Y esto es todo, que no es poco, ¿eh? Y a partir de aquí, las preguntas que quieran. ¿El plazo de ejecución de las viviendas, cuál va a ser aproximadamente? El crédito, de otra manera, el crédito está planteado en términos de 4 años de solo pagar intereses y no tener que amortizar, lo que llamaríamos demora, y a partir de ahí el pago. Por lo tanto, lo que está previsto es que si empieza en el 22, se puede desarrollar hasta el 24, y el 25 estaríamos hablando de que estén terminadas, ¿no?, que es cuando teníamos que empezar también a amortizar, aproximadamente. Pues, lógicamente, la amortización se plantea en los términos de que la propia renta que paga es lo que nos debe permitir el abordar la amortización. Es un tema complicado desde el punto de vista de que salgan los equilibrios numéricos a nuestra estructura, pero salen en parte porque es un crédito barato el del BEI, eso es así, francamente barato. El Euribor está ahora en términos negativos, menos 0,5, con lo cual al final, el crédito, perdón, el Euribor es el 1, el crédito no sale a 0,50 y poco, no llega a 0,6%, ¿no? Y luego, pues, la subvención que hay en el plan estatal que gestionan las autonomías, y la autonomía nos ha concedido esa cantidad, es la que nos permite también abordar con tranquilidad la devolución del crédito en la medida en que luego las rentas se van pagando. Es obvio que tiene que haber un compromiso de pago de rentas que se efectuará en su momento. Entonces, año 2025 para la primera, entiendo, para las dos fases, para el alquiler de vivienda o para la primera nada más. Estamos hablando de las 476. Ahora mismo eso, porque lo otro, como le he explicado, está condicionado al avance, del cual estamos muy avanzados, pero nos ha cerrado el acuerdo, que lógicamente se cerrará en la medida en que esté también, como diríamos, la asunción por parte del Gobierno del proyecto Expo, del cual hemos hablado y conocen ustedes, ¿no? Ahora estamos hablando de las 476 viviendas de esta primera fase, de estas 5 parcelas. A eso nos referimos, ese es el calendario
en el cual se desarrollará. Toda obra de este tema son siempre más de 2 años, algo más de 2 años, es el tiempo razonable. Sobre el tiempo de licitación y contratación, que consume 1 año larguillo. Vamos a tratar de que sea lo menos posible, pero ahí estaremos, ¿no? Con lo cual, pues tenemos, sí, el 24, 25 son los años en que aquello puede ir tomando ya vida, acogiendo familias y dotándose de actividad. No. El año que viene se lo va a consumir todo, la licitación, el estudio de las propuestas, superar todos los trámites previos, etcétera, y la adjudicación estará dentro de este año. Es muy complicado. Dentro del año 21 es complicado. Final de este año 21, principio del 22. Yo, curándome en salud, primavera, las notas que me pasaban los responsables del Instituto de Sociedad decían mitad del año. Yo digo, si podemos avanzar un poquito, pero la experiencia que tenemos de todo lo que se viene haciendo es que se consume por los trámites de la propia contratación más meses de los que nos gustaría. Esa es la realidad, ¿no? Cuando nos pondríamos eso en final del 24, como momento en que las obras estarían finalizadas. Eso está todo urbanizado, eso sí, ¿eh? Como saben ustedes, un suelo ya finalista, preparado para construir en él. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? A mí me gustaría preguntar por otra cuestión. Sobre el tema viviendas. El tema vivienda lo damos por terminado en cuanto a preguntas. Muy bien. En primer lugar, preguntarle qué evaluación hace de la aglomeración que ha habido durante este fin de semana en Larios, y en segundo lugar, en Vueling han vuelto a protestar más de 150 vecinos en contra de la implantación del SARE, que como prueba anuncian que van a seguir todas las protestas. Desde el ayuntamiento barajan dar marcha atrás o piensan seguir la medida. Bien, como sabe usted, lo que hemos planteado en el tema del SARE, empiezo por la segunda parte la segunda pregunta que me ha planteado, es que cuando no haya consenso, y ahí no hay un consenso total, porque hay gente que lo quiere, ¿no? Y por eso se pone a prueba. Y eso, cuando se lo digo pone a prueba, es que es así. Al cabo de unos meses, calculamos que unos 6 meses, tiempo suficiente, se verá la eficacia que se pretende. ¿Por qué se lo piden los comerciantes ahora con más insistencia? Por la crisis. La crisis en la que estamos, a saber de qué manera podemos crear y mantener los puestos de trabajo que existen y crear algunos puestos de trabajo nuevos. Y es evidente que si los compradores de los comercios o los clientes de los restaurantes tienen posibilidad de aparcar, porque hay una rotación en el número de aparcamientos que exista, sean 300, la cifra que sea. Si son 300 y no rotan, son 300. Pero si hay una rotación de que cada plaza acoge a 5 coches a lo largo del día, lo ha transformado usted en 1.500. Es de sentido común que si tenemos 1.500 plazas de aparcamiento, la gente puede aparcar. El que va a comprar es el que paga el alquiler por la hora, 2 horas, el tiempo que sea, ¿no? Normalmente nosotros pusimos ya tiempo por un tiempo fraccionado, en minutos, ¿no? Más caro los primeros minutos, pero de tal forma que no haya que pagar 1 hora si va a estar 15 minutos o 20 minutos. Eso se hizo hacía cierto tiempo, quiero recordar. Para el residente, que es el que podía tener aparentemente un perjuicio, porque hasta ahora no ha tenido que pagar nada, el sistema que tenemos es un pago muy moderado, que es 1 euro a la semana. Si son 5 días, porque sábado y domingo no hay esos mecanismos y tal, serían 0,20 por cada día laborable, digamos. Pero es más, en el tiempo de prueba, nuestra voluntad es no cobrarle. Permítame que hable en esos términos porque tenemos que hacer algunas reformas de la ordenanza, pero esa es nuestra voluntad y lo vamos a hacer así, ¿no? Y además, en este periodo de prueba, igual que cuando se ponga en prueba en Curumilladero, que vale también para ese tema de residente, la idea es que los empleados de los comercios, que pueden quedar aparentemente perjudicados al no tener la condición de residente, en cuanto a ese aparcamiento tan barato, de 1 euro a la semana, buscamos una fórmula de que un porcentaje, 10% al menos de los aparcamientos que se pongan en marcha, estén con una tarifa mensual reducida de unos 40 y algo euros, más barato que ningún aparcamiento puede asistir en el mercado, ¿no? En definitiva, se trata de procurar, haciendo el menor daño posible, ninguno,
crear beneficio para el máximo de gente. Es algo obvio. Para un gobernante, estas son las coordenadas en las cuales se debe mover. Hace muchos años que vemos que la oposición, Partido Socialista, ante Partido Comunista de Izquierda Unida, ahora Adelante Málaga, se han venido oponiendo a estos sistemas tan lógicos que acabo de explicar, ¿no? Pregunta usted en El Palo, Echevarría del Palo, pregunta usted en la zona de la Trinidad, las oposiciones que han existido, movidas políticamente, no le quepa duda. Eso retrasó en El Palo más de 10 años los beneficios de esta fórmula. Cuando se consiguió el consenso mediante un trabajo de lluvia fina, permítame, de contacto, que siempre se intenta, ¿no? Pero cuando alguien dice que no es no, pues ya sabe usted, no es no, ¿no? Pues al final, una vez puesto en marcha, todos son satisfacciones. Pero ahora, ¿quién le devuelve a todos los perjuicios que se ha sufrido por una postura cerrada que, sin embargo, donde gobiernan no lo hacen? Donde gobiernan esos partidos, aplican la lógica que acabo de describirle, ¿no? Creo que con esto le he contestado a su pregunta sobre este tema, ¿eh? O sea, a prueba es a prueba. Yo no sé de ninguna ciudad que haga estas fórmulas a prueba, que es la mejor encuesta posible. Una vez probado, no teorizando, no solamente en el ejemplo de otras zonas, pues se reacciona y se decide si se sigue o no se sigue. Y así lo haremos, ¿eh? Sobre lo anterior, pues la noticia que yo tengo y las fotos que he visto es que no ha habido mucha más gente que el día primero que se puso en marcha la iluminación de Navidad en toda la ciudad, ¿no? Las fotos que se han visto son más expresivas, ¿no?, de esas distancias que realmente existen y que los vídeos que tenemos a disposición de ustedes se ven del día 27 o de estos días, lo que quieran, ¿no? Por otra parte, había un dispositivo preparado que se quiso hacer pues, un ensayo, digamos, una prueba de cómo se puede desarrollar para caso de que hubiera más gente. No creo que en estos días, que solo movilidad dentro de la provincia, se produzca mucha aglomeración. Puede que a partir del 18, que se abre la posibilidad de la movilidad dentro de la comunidad autónoma andaluza, haya más aglomeración, en cuyo caso pues, se pondrán las vallas necesarias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la respuesta ahí, en el tema de iluminación, igual en los centros comerciales, donde ha habido más gente, porque claro, vienen los clientes que hasta ahora no podían venir, ¿no? Eso hay que saludarlo positivo, o sea, que haya esa movilidad entre municipios es muy importante para el comercio de Málaga, para los restaurantes de Málaga, que además tienen un atractivo que no tienen otros comercios y restaurantes de otras capitales andaluzas, que es aparcamiento baratísimo, programa de miles y miles de tickets de aparcamiento, también de tickets de autobús gratis y entrada de nuestros museos gratis para aquellos que sean clientes de los comercios, que compren los comercios o consuman en los restaurantes de Málaga, no solamente del centro, de más espacios, ¿no? Todo eso creo que nos permite ayudar a la pequeña y mediana empresa, en ese sentido, igual que en el tema del SARE está la ayuda a la pequeña y mediana empresa. No le quepa duda que es eso, para dar respuesta a la crisis. Sí, alcalde, a mí me gustaría preguntarle por su reacción sobre la reciente medida del Gobierno de la Junta, el hecho de suavizar un poco las restricciones, sobre todo en la hostelería, pero sí ese corte horario entre las 6 y las 8, que bueno, que ha puesto en pie de guerra a los hosteleros y que han criticado duramente las medidas de la Junta. Me gustaría una valoración. Mire, la Junta de Andalucía tiene la responsabilidad y la información que otros no tenemos, la responsabilidad de ir conduciendo los números sanitarios hacia los mejores indicadores posibles, tanto en incidencias en 14 días, acumulada en 14 días por 100.000 habitantes, como los demás, presión hospitalaria, etcétera. Nosotros colaboramos en ello, como es natural. Saben ustedes que hacemos publicidad de todas estas medidas, hemos gastado una cifra importante, no entro en el detalle en ello, y los mensajes que damos, y ahora mismo aprovecho su pregunta para insistir en ello, ¿no?, para que seamos responsables y colaboradores. No solamente en el cumplimiento de los horarios, sino luego en nuestra conducta privada, que es muy importante. O sea, que de nada sirve que tengamos la mascarilla y respetemos los horarios, si luego fuera de esos horarios, cuando llega a las 6 de la tarde, hemos terminado el restaurante, pero nos vamos a casa de alguno de los que están comiendo para seguir de una manera más relajada y menos controlada, menos control o autocontrol, conviviendo y pudiendo crear sin querer, porque puede haber un asintomático y no lo sepa, lógicamente, posibilidad de contagio, ¿no? Es muy importante que nos comportemos y sea como si fuéramos positivos todos, ¿no?, con nuestra mascarilla, como estamos todos. Ustedes con mascarilla puesta, nosotros aquí en esta mesa también con la mascarilla puesta, con lo cual se oye peor, yo tengo que hablar más alto, ¿no?, para que ustedes me oigan bien, porque si no, no transmitimos bien la
las impresiones, ¿no? Entonces, yo en este tema soy muy respetuoso con lo que la Junta decide, como es natural, y muy colaborador. A lo largo de todos estos meses usted no encontrará más que colaboración total y absoluta en este tema, en términos de transparencia, como es natural, ¿no? Mis mensajes en las redes sociales son permanentemente de recordar la necesidad de ese esfuerzo personal que cada uno tenemos que hacer para que, sumados al esfuerzo de lo que hacen las administraciones, el personal sanitario, consigamos ir reduciendo los indicadores y llegar, en el caso de Andalucía, a poder ser mejores que los de Canarias y conseguir una, digamos, fluidez en la recuperación, en primer lugar, y luego fluidez en la llegada de turistas, no solo de Reino Unido, que es lo que se comentó cuando Canarias, sino de todos los países europeos. Europa tendrá que ir viendo cómo va planteando ese tema de los test de antígenos, mientras el tema de la vacuna se generaliza, porque eso tendrá todavía unos cuantos meses, lo de la vacuna. No entro en decir cuántos, porque no me corresponde decirlo, ¿no? Pero mientras tanto tenemos que seguir con estas medidas, y esas medidas son compatibles con la posible reactivación en tanto en cuanto consigamos esos números sanitarios mejores. Mientras más éxito tenga la operación de salud, más éxito y más rápida será la operación económica. Yo lo tengo clarísimo. Por lo tanto, siempre me verá usted defendiendo las medidas que van en esa dirección. ¿Es posible, por otra parte, en línea con su pregunta, que quepa una flexibilidad mayor? En el tema de la interrupción, parece que la razón está en tratar de evitar que digamos, la tertulia después de la comida se prolongue de una manera en un momento en que ya ese relajamiento sea tan absoluto que no haya medida ninguna, la gente no esté guardando distancia, se levante de las mesas, se conviva, etcétera, ¿no? Y por lo tanto es difícil que eso pueda cambiar, supongo yo, por las razones. Puede que en vez de terminar a las 10:30 se termine un poco más tarde, la hora de la segunda etapa que ha anunciado la Junta. Pero es un tema que la Junta tendrá que ver con los números, cómo evolucionen en estos días y también en el diálogo que tenga con el sector. Que yo les animo a ambas partes a que dialoguen. Yo sé que la Junta lo ha hecho, la información, no sé si después, desde el liderazgo regional de las entidades equivalentes a los hosteleros, equivalente a MAOS a nivel de Málaga, pues ha pasado hacia el nivel local y el nivel provincial. Pero, en fin, yo creo que lo primero es el tema de salud, porque es la clave para la economía. Y fíjese usted la cantidad de cosas que hemos hecho nosotros por el tema de la economía, porque los test de antígenos, los 30.000 que hemos comprado, el apoyo que hemos encontrado en las clínicas privadas para que no nos cueste nada la toma de muestra y el análisis, va todo en la dirección de la reactivación económica. Y también de la salud. Estamos colaborando para encontrar asintomáticos, evidentemente. Pero, esencialmente, lo que tratamos de crear espacios seguros para que los malagueños no tengan miedo, vayan a comprar, vayan al restaurante a comer, etcétera, porque estamos ofreciendo espacios donde cada semana el personal se hace el test de antígeno. Eso no hay ninguna ciudad que yo sepa en España que lo esté haciendo. Y nosotros lo estamos haciendo para colaborar en esa doble vía. Pero dicho todo esto, buscando esa reactivación, sabemos de sobra que el día que tengamos unos indicadores mejores que Canarias, o mejores que ninguna comunidad autónoma española, estamos en condiciones de Andalucía, o al menos la provincia de Málaga y alguna otra provincia andaluza que nos acompañe en esa ir en vanguardia, como venimos yendo en vanguardia de hace semanas, de decir, nosotros vamos a ir recuperando el turismo, aunque no tengamos la vacuna todavía generalizada. Eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? Pero insisto, el tema de salud es clave y prioritario para conseguirlo, aparte de salvar vidas, obviamente. Muy bien. Tenemos por aquí uno de los arquitectos, lo digo por si alguien quiere preguntas sobre los proyectos. Señor Juan Manuel Sánchez de la Chica está por aquí, que es uno de los que... Nosotros hicimos un concurso de proyectos hace ya un cierto tiempo, y los proyectos son magníficos, tienen eficiencia energética B, que eso es wonderful, maravilloso. Y sabemos de sobra que se eligieron los mejores proyectos para hacer las mejores viviendas. La mayoría serán de 3 dormitorios, habrá también de 2, alguna de 1, tiene también el proyecto que le preguntaba hace un momento antes de entrar, y el director, señor López Cerezo, me hablaba que también hay de 4. Ya la proporción exacta, también, menos, porque desgraciadamente, como saben ustedes, tenemos poco porcentaje de familias numerosas, esa es la realidad, ¿no? En España en general, ya no solamente en Málaga. Pues depende del número de dormitorios. Las de 3 deben ser 78, por ahí. 70 útiles. Construidos son más, obviamente.
señor Maré me decía, de la chica, que su proyecto está muy contento porque todas tienen terraza. Que saben ustedes que es un tema que está ahora muy de actualidad, ¿eh? Ahí al final el tema de locales hay que verlo en una perspectiva global. Yo les decía a ustedes, hay 476 en esta fase, 525 en la segunda fase nuestra o del Estado, si llegamos a la pregunta con SEPES, más las 600, 700 que tiene la ONCE. En esa perspectiva global, más luego 1000 y pico que hay de iniciativa privada separado por una zona verde, más hacia la zona de la universidad. En esa perspectiva global hay que ver los locales comerciales que haya, que lógicamente buscan atender el conjunto, que va a haber más de 2.000 familias en total, evidentemente bastante más, 3.000 familias quizás en ese espacio, sumado régimen especial en alquiler, régimen general en alquiler y también VPO y libre, de todo va a haber. Este tema tiene la complejidad de la financiación. Claro, nosotros hemos hecho la urbanización de todo este tema y luego hemos tenido la negociación con el BEI, que en intervención ha querido que se haga un concurso con otras entidades y se ha hecho. Ahora, el BEI tiene la ventaja de que está detrás de la Unión Europea y sus condiciones son muy difíciles de mejorar, ¿no? Como hemos comentado. Y luego el tema de la subvención, que depende del plan estatal gestionado por la Junta, etcétera, etcétera. No olviden ustedes que nosotros no somos los que tenemos Constitución en la mano, Estatuto en la mano, la obligación de hacer vivienda. Somos los que lo hacemos, porque nuestra autonomía años atrás ha estado olvidada de este tema, ¿no? Y eso nos hace estar pendientes de que haya programas, vengan del gobierno central, vengan del gobierno autonómico, que nos permitan hacer, en este caso, un tema tan equilibrado como es que para pagar el crédito del BEI tenemos que contar con los alquileres de las viviendas, pero mejorado eso en base a esa subvención, que lo que está en el fondo es abaratando el alquiler. Es como hay que decirlo. La subvención no es beneficio para el ayuntamiento como es natural. La hace viable la promoción a medida en que el alquiler resulte viable de pago, ¿no? Tenemos que procurar que sea un alquiler, gente que lógicamente tenga trabajo, es obvio, pero eso es tan importante para todas las políticas de vivienda. Siempre me gusta hablar, y encantado de hacerlo al hilo de su pregunta, de lo que es empleo para la formación. Formación para el empleo, como queramos decirlo. Ligar una cosa con otra, porque eso es lo que nos permitirá tener los ingresos que permite pagar un alquiler de 300 euros o de 400. Si hay un ingreso como mínimo de 1.000 o de 1.100, 1.200 euros, una cantidad que te permita, pagando el alquiler, poder vivir, evidentemente, ¿no? Y eso va muy ligado a la formación de calidad, a la educación, en definitiva, ¿no? Que es un tema que cuando tienes una sociedad con un 30 y tantos % de fracaso escolar, le invito a que lo vea, las estadísticas de años atrás, hace 5, 6, 7, 8, 10 años, durante muchos años, genera una población que es vocacionalmente no, necesariamente al final, en situación de posible exclusión social, con muy poca capacidad de ingresos, para poder pagar un alquiler barato como ese, ¿no? Ese es el drama que puede haber, ¿no? Y bueno, la solución de estos temas es política de vivienda ligada a una política de educación y de formación que garantice un empleo de cierta dignidad, como es natural, ¿no?
Pues no lo sé. Yo encuentro, le puedo poner ejemplos en España de más tiempo. Sí. Hombre, cuando es un proyecto ambicioso es más complejo, evidentemente, ¿no? Y ya le he explicado, y pone usted por medio que vino la crisis del año 8, lo cual eso a todas las administraciones también les afecta, etcétera, ¿no? Mil aspectos, ¿no? Pero al final se hace. Cuando se propone, se hace. Soliva fue un proceso de unos años, no tanto, y lo hicimos, ¿eh? Fueron 2.500, 2.000 pico. 1.600 viviendas. En total, 1.600. Muy bien, pues muchísimas gracias por vuestra atención, por vuestro interés sobre este tema y sobre otras cuestiones que hemos hablado. Gracias. Y cuidaros, cuidémonos todos. Gracias. Gracias.